Hola, buenos días muchachos. A ver, vamos a hacer una explicación general de qué es lo que se quería en la práctica. Para los que ya lo hicieron, pues bueno, yo imagino que lo hicieron correctamente. Espero que se haya sido. Esto no tiene un nivel de complejidad más allá del que ustedes deberían tener ya, porque son simple solución, aplicación de fórmulas y rangos. Lamentablemente, pues el día que se iba a hacer esta práctica, que es como a mí me gusta trabajar en el salón, pues bueno, se fue la luz. Ok. Empezamos. ¿Qué se está pidiendo? Se están pidiendo estas 11 fórmulas para hacer estos cálculos que están especificados aquí. Primero, cantidad de trabajadores mayores de la edad indicada. En este caso, esto es un campo que deben utilizar en la fórmula cuando la hagan, que va a indicar mayores a qué edad. En este caso, yo coloqué 40, pero si yo colocara 20 o colocara 10, tendría que hacerse el recálculo aquí, que por cierto no está la fórmula. Vamos a hacerla. Cantidad de trabajadores mayores de la edad indicada. Yo por aquí les coloqué la pista de cuáles eran las funciones que deberían emplear. Que había un error, por cierto, aquí en esta. Es un promedio. Supone que los promedios son la suma entre la cantidad de elementos para sacar el promedio. Pero bueno, se me había ido allí. Funciones sumarse conjunto y contar sí. Y sumar sí, perdón. Y cuando alguno de ustedes me preguntó, Samuel, pues yo les respondí en automático, como les dije en el Telegram, porque pues vi la hoja, estaba apurada y lo que hice fue leer las funciones. Pero bueno, volviendo al tema. Ok, vamos a calcular entonces el número de hijos que tienen los trabajadores mayores a esta edad, a la edad que yo voy a colocar aquí. Entonces, bueno, vamos a hacer la fórmula. Arrancamos. Igual yo les coloqué aquí que era la función, podían usar la función contar sí. La función contar sí es una función que me cuenta una cantidad de celdas, pero que cumplen con un determinado criterio. Entonces, la función contar sí, ahí yo veo los dos parámetros, rango y criterio. Me vengo aquí, me es más fácil trabajar por acá. ¿Cuál es el rango? ¿Qué es lo que yo quiero contar? La cantidad de trabajadores que tienen más a 20 años. Cantidad de trabajadores. Entonces vengo acá. Puedo hacerlo directamente sobre el rango de edad. Y aquí le digo que sea mayores cuando se van a hacer con operadores lógicos. Este teclado está en inglés. A ver. Aquí. Cuando se van a colocar operadores lógicos, estos deben ir dentro de comillas, que sean mayores a 40. Bueno, en el caso de cuando son cadenas, aquí no hace falta realmente. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? De este rango me vas a contar lo que sean mayores. Si yo les fuera a dar la edad directamente, le diría 40, 30, 20, 10. Pero como quiero que trabaje con este campo que está aquí, que yo simplemente le cambie el campo y él me dé el valor correcto, entonces ahí sí voy a armar una cadena de caracteres mayores. Ahí utilizo el ampersand para hacer la unión. Mayores a, y vuelvo y coloco comillas. Y perdón, no coloco comillas porque voy directo voy a hacerles la referencia a la celda. En este caso es J11. Entonces me vas a hacer lo que son mayores a lo que diga J11. Él aquí al lado me está poniendo mayores a 20. Pero, bueno, allí no hay ningún problema en dejarlo así como relativo. Si yo la fuera a arrastrar o tuviera que copiarla de alguna forma, pues la volvería absoluta con el uso de los ampersands. Entonces allí que estoy diciendo, mira, lo mismo, en que aquí al lado no cambia, mayores a 20. Pero se lo estoy diciendo dándole la notación de celda absoluta, tanto para fila como para columna. Ok, él me está diciendo, mira, aquí no debería decir hijos. Él me está diciendo, hay 14 trabajadores mayores a 20 años. Vamos a decir, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Conté mal.
mayores a 30. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. A ver, mayores a 50. No hay ninguno. Mayores a 40. Hay 6 que serían, aquí hay 1. Vamos a quitarle a esto el color. Y vamos marcando aquí los mayores a 40. 1, 2, 3 y 4. 5 y 6. Correctamente son 6. Entonces esa es la idea de ese ejercicio y de todos los demás. Voy a calcular o voy a colocar la fórmula de este lado donde está coloreado en rosado o en otro color pues diferente, porque en la segunda instrucción dice en las verdes van los valores variables que van a utilizar para las fórmulas. Ok, número de hijos del trabajador de menor edad. Utilizo buscar B como primer parámetro. Cuando yo digo buscar B, aquí tengo cuáles son mis parámetros, el valor que voy a buscar, el rango donde voy a buscar, que es la matriz de tabla, el indicador de la columna que voy a recuperar. Entonces, fíjense, el valor buscado, el valor que voy a buscar era este. El número de hijos de trabajador de menor edad, de cualquier edad que yo le diera, pues. Entonces, yo quiero los de 20 años, ¿cuántos hijos tienen? Promedio. Entonces aquí está resuelto. El mínimo de todos los, el del trabajador de menor edad. Entonces el trabajador de menor edad en este caso son 20 años el que tiene el de menor edad. Yo primero precalculé aquí el mínimo. Quedó como dato allí, pero aquí en la fórmula le incluí el precálculo este que yo hice aquí. Entonces son 20 años que tiene el mínimo porque fue el valor que es el valor que me retorna la función mínimo. También lo puedo hacer directamente aquí como un parámetro. El primer parámetro es que voy a buscar. Bueno, yo voy a buscar el mínimo entre toda esta gente. Y luego me voy al segundo valor, que es la matriz con la que voy a trabajar. Voy a trabajar con este rango de matriz de tabla. ¿Y qué columna voy a recuperar? Voy a recuperar la columna 2. Es decir, pudiera haber sido el rango también solamente estas dos. Realmente con esta tercera columna no voy a hacer nada. Ok, entonces el mínimo de edad, ¿cuántos hijos tiene? Eso era lo que pedí aquí. Número de hijos del trabajador con menor edad. Eso era todo. En la tercera, tipo de empleo del trabajador con mayor edad, lo mismo. Funciones, buscar el mayor edad e indicar cuál es el tipo de contrato que tiene. Lo mismo. El primer parámetro me halla el trabajador de mayor edad de este rango. El segundo parámetro es la matriz de datos que voy a utilizar, cuáles columnas. Y el tercero, el indicador de columna que me va a retornar. Si cuando le encuentre aquí el de mayor edad, que en este caso era el de 50 años, me va a retornar el valor fijo, que es lo que yo quiero saber. El de 50 años tiene un contrato fijo. Y así por el estilo las demás. La más complicada era esta. Era el promedio de número de hijos en los empleados que sean mayores a la edad indicada. Entonces aquí directamente darle la edad y aquí él me va a decir, ese señor o esos señores que tienen 50 años en este caso, cuántos hijos en promedio tienen. Los mayores a 50, en este caso hay uno solo de 50 años que tiene un hijo, pero si yo le digo aquí los mayores a 40, ¿cuál es el promedio de hijos? Bueno, los mayores a 40 tienen un promedio de hijos de 2 hijos. ¿Cómo se calculaba eso? Bueno, el promedio es la suma entre la cantidad de ítems que tengo.
Entonces, en este caso, sumarse conjunto. Vamos a sumar, a darle aquí. Sumamos, ¿qué vamos a sumar? Bueno, vamos a sumar primero la cantidad de hijos, pero que me cumplan la condición. Entonces, ¿cuál es el rango de los hijos? De 10 a 24. De aquí a acá. Este era el rango. El rango de los criterios. Mi criterio va a ser la edad para sumarlo o no sumarlo. Entonces la edad pues es esta, de 10 a 1024. A de 24, perdón. Se agregó. ¿Y cuál es el criterio? El criterio para hacer esa suma de hijos que sean mayores a esa edad exactamente es este. Los que sean mayores o iguales a, aquí está, mayor o igual, entre comillas, el ampersand para unir la cadena, y J18. J18 es este valor que está aquí, 40. Ahí estaba. Entonces, ¿qué me va a hacer? Bueno, me va a sumar todos los hijos de las personas que sean mayores a 40 años. Como primera parte de la fórmula. Hasta aquí. Luego le digo entre la cantidad de personas, que se hace con contar sí, porque es hallar la cantidad de personas que cumplan ese mismo rango, ese mismo criterio, mayores o iguales a 40 años. Le doy el rango y le especifico la condición. Son solo dos parámetros que lleva a contar sí. Y bueno, esa es toda la fórmula. Entonces, la suma de los hijos de las personas que tengan mayor a esta edad dividida entre la cantidad de personas que tienen mayor a esta edad. Eso era todo. Las otras pues son sumamente sencillas. Contar sí era simplemente darle el rango, la condición, el rango y la condición, cantidad de empleados lo mismo, todas estas con contar sí. El promedio, pues aplicar directamente el promedio, dándole como el promedio sí, dándole como rango, dándole como condición, perdón, esta celda. En este caso yo lo hice directo, ustedes podían hacerlo perfectamente haciéndolo con la celda. Entonces mi criterio es 3370. Aquí el criterio estaba expresado directamente, menores o iguales a 30. Pero si yo lo quiero parametrizar y que me funcione en el caso de que yo tenga que arrastrar la celda, porque es un conjunto de valores, a través del teclado, okay. Le digo menores a, aquí voy a agregar el ampersand para generar la cadena, menores a esta celda. Y la celda la pongo en referencia absoluta. O la pudiera dejar, si no voy a arrastrar la fórmula a ninguna otra fila, pues la pudiera dejar directamente. Es decir, como referencia relativa. De las dos formas va a funcionar. Y aquí él me está dando de una vez el resultado, que era lo que teníamos, 3370. Ok, y estas de promedio sí, pues simplemente el promedio indicando la condición de hombre o mujer. La fórmula de promedio sí. Eso era toda la práctica. La segunda parte. La primera pues todavía más sencilla, porque era lo relacionado a eso, simplemente hacer cálculos, sumar los descuentos, disminuir los bonos y generar el total a pagar para llenar la planilla. Toda la planilla llena. Se arrastran las fórmulas. Y que apliquen correctamente los correspondientes a celdas absolutas y relativas. Esa era la práctica, muchachos.